responsabilidad de todo tu pinche gobiernito verguero. Miguel, respecto a tu forma de ver estos temas de seguridad, de los operativos y todo lo que se despliega para intentar contener a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, mi pregunta vendría siendo: ¿qué tan efectivos son esta serie de operativos como el que nos cita para este momento, que es el llamado Crystal Shield? ¿Y qué tan preocupados deben estar los cabecillas del Cártel de Sinaloa? Fíjate que al parecer el embate agarró, digamos, que intensidad desde los primeros meses de este año y sobre todo en junio, julio de este año, con algunos golpes duros ahí en la frontera con San Diego, con esa parte de California, desde Tijuana y los municipios de Baja California, ¿no? Que es Tecate, Tijuana, otra parte pegada a San Luis Río Colorado, y del trasiego que se hace por ahí, que es principalmente ellos del Cártel de Sinaloa. Fíjate que hay una discusión acá, ¿no? Sobre todo Tijuana, que es sí duro y sí el operativo parece que trae fuerza, pero algo curioso que pasa es que es contra narcos mexicanos y que el principal trasiego ocurre después con los narcos de Estados Unidos, y el traslado que ellos hacen de la droga, por ejemplo, hasta destinos en Australia o más allá, que es donde el valor de la droga aumenta. Entonces, sería muy interesante también que la DEA platicara el incorporar pues el ataque frontal a ellos, ¿no? A los narcos Estados Unidos, que reciben de los narcos mexicanos y hacen el trasiego hasta allá, porque el valor de la droga se está multiplicando como por 30 veces su valor, ¿no? Pero entonces, en ese orden de ideas, Miguel, para entrar en detalles, ¿cuáles serían esos daños colaterales que sufren estos grupos con esta serie de operativos? Fíjate que yo creo que la parte, el impacto que tuvo de las detenciones ocurridas en junio, julio, detienen una serie de motocicletas que estaban haciendo trasiego del cártel a la zona de San Diego, de frontera con México, en Tijuana, en Tecate, en la zona de Baja California Norte. Entonces, desde luego es un impacto económico ahí por la cantidad de droga que decomisan. Sin embargo, ¿sabes? Creo que el principal golpe ahí fue que tuvieron que replantear un poco la logística, tener nuevas ideas, y en ese sentido, bueno, pues es un primer impacto, ¿no? Pero creo que otra cosa que está pasando, que la verdad no sé si sea intencional por parte de la DEA o del gobierno mexicano, pero están ocasionando un conflicto entre el cártel de Sinaloa, entre el Mayo y su gente, y entre el Chapo, los hijos del Chapo, digamos, y su gente. Y eso empieza a ocasionar una competencia por el liderazgo del cártel. ¿Qué tanto se benefician ahí las autoridades con esta división dentro del cártel, y qué tan dañina es este tipo de rivalidades en una organización criminal de envergadura como la que tiene la organización que dirigía el Chapo? Fíjate que es importante porque en la estrategia mexicana, como sabes, ahorita está muy militarizada, y está al frente de la estrategia un personaje que aparece poco en los medios y que es el titular del Centro Nacional de Inteligencia, y es el general Audomaro Zapata. Fíjate que el general es del estilo, pues del viejo estilo, es un general retirado, es del viejo estilo de los militares mexicanos que se encargaban de las tareas de narcotráfico, y entonces el estilo de él es negociar con parte de algunos cárteles para negociar la paz, o sea, digamos, pacificar el país, y por eso lo trae el gobierno federal ahí. Entonces, muy posiblemente, digo, esto no me animo a confirmarlo como un hecho, pero puede ser, hacen una negociación con algún cártel más poderoso, que en este caso de este gobierno, pues parece ser el cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia ya en 28 estados. Entonces aprovechan la fractura del Mayo y los hijos, y los vuelven más vulnerables, y con uno de los dos van a apoyar
a través del cártel de Jalisco, ¿no? Es decir, a los hijos para detener al Mayo, o al Mayo y a su equipo para detener a los hijos del Chapo. Y ahí sí dependerá de la presión de Estados Unidos, de lo más que aguante el gobierno federal mexicano. Dentro de esta semana pues nos desayunamos con esas recompensas que ofrece Estados Unidos por precisamente los hijos del Chapo. Así que en ese orden de ideas, si llegaran a capturar al Mayo o a alguno de los chapitos, ¿podríamos esperar otro tipo de culiacanazo o qué podríamos esperar? Fíjate que ojalá que no, por el precedente que sentó para México, ¿no? Pero en mi opinión, el tema de las recompensas, a los pocos días de la reunión bilateral de México y Estados Unidos y de esta demanda de México por el tema de las armas a empresas que hacen venta de armas legales allá, pero que llegan acá y están ocasionando un gran número de muertes. Y creo que en respuesta a eso, como parte de la negociación, pues parece que el gobierno de Estados Unidos está, digamos que poniendo un ultimátum de ahora sí hay que detenerlos, ahora sí no puede pasar un culiacanazo. La verdad es solamente que se replantee la forma de operar al momento de la detención y no ocurra eso, porque el gobierno, aunque ha dicho que se centra en inteligencia y en las finanzas del cártel, en infraestructura, en la unidad de inteligencia financiera congeló varias cuentas de varios narcotraficantes, pero ahí fue lo que ocurrió, pues como si hubieran improvisado, como no llevan un número suficiente de personal militar, no a la mejor hora, ¿no? A las 3 de la tarde. Entonces, creo que no es difícil responder eso, ¿no? Que no, esperemos que no vaya a pasar, pero creo que la presión de Estados Unidos va a ser cada vez mayor para detenerlos. Y así llegamos a mi pregunta final, Miguel, que va precisamente enfocada como a ese análisis que se le debe hacer a todos estos operativos y todos estos golpes que se le han asestado al cártel. A tu opinión, ¿es posible un desmantelamiento del cártel de Sinaloa y ver a sus cabecillas en la prisión? Y exactamente, ¿qué es lo que le hace falta al gobierno para que eso se haga realidad, si es que se puede hacer realidad? Fíjate que en el caso del Mayo en particular, hay algunas versiones acá que hay un militar muy destacado, un general, que dijo una frase durísima, que dijo: se necesitan 100,000 soldados para detener al Mayo, para subir a la sierra de Sinaloa y detener al Mayo, ¿no? Entonces, no sé si 100,000 hombres, pero sí se necesita mucha voluntad política. Fíjate que yo platiqué con un colega tuyo allá en Colombia, con Gustavo Duncan, acerca del estado fallido posible, tanto en Colombia como en México, en algunas regiones de México, y él decía, su opinión, ¿no? Para allá decía, no está superado el gobierno colombiano. Y yo acá, pues yo creo lo mismo, el gobierno mexicano no está superado por los cárteles, el gobierno mexicano tiene poder de fuego suficiente si quisiera combatir frontalmente lo que representa la detención de un personaje de esos. Porque fíjate, la pregunta es, ¿se podría detener a las cabecillas? Sí, la verdad es que sí, y es lo que ha pasado en la historia de México y de alguna manera también en Colombia. Sí detienen al personaje que dirige, pero luego eso fracciona y hace cárteles más chiquitos, más poderosos. Bueno, no más poderosos, pero más chiquitos, que a la larga se vuelven también poderosos, que incluso ahorita es más difícil pues combatirlos porque se vuelven difíciles de identificar y aquel personaje, digamos, emblemático, pues ya está detenido, ¿no? Entonces tampoco cambia mucho de que el Chapo esté en la cárcel con cadena perpetua y sigue el cártel de Sinaloa como si nada, o cuando detuvieron a Félix Gallardo en el 84, o sea, tampoco cambió gran cosa. Si detuvieran al Mencho en este momento, el cártel de Jalisco Nueva Generación, yo creo que rápido se reemplazaría el liderazgo en el cártel y tampoco pasaría gran cosa. Así que ya para terminar, ahora sí, Miguel, si tuviéramos que pronosticar
algún tipo de consecuencia para el cártel de Sinaloa con esta serie de golpes y operativos, tu respuesta vendría siendo que una fragmentación de este cártel en otras facciones y seguirá así el cuento ¿hasta qué? No, hasta que se decida usar inteligencia de combate, pero a la estructura financiera del cártel, o sea, digamos, a la estructura que tienen ellos de recursos para movilizar sus redes de corrupción, las empresas con las que lavan dinero, las autoridades que estén involucradas con ellos. O sea, sí se necesita una operación que es gigantesca, que no es solamente contra personajes del cártel, es contra políticos, contra empresarios, contra titulares ejecutivos de gobiernos municipales y estatales. Yo digo que cuando detuvieron al Chapo, una de las llamadas que él hizo era al secretario de seguridad de uno de los municipios de Sinaloa, o sea, la primera persona que él buscó. Y entonces, pues casi no se investiga por ese lado, digamos, cómo logran poner la droga hasta Australia. Pues todo el camino que se sigue desde México hasta Australia, tendría que haber personas involucradas, pues desde México hasta Australia, en muchos sentidos, ¿no? Dentro de esos operativos, dentro de lo que hace el gobierno de AMLO o de lo que tú conoces, ¿hay algo que no hayamos mencionado que sea importante hacerlo? Pues sí, creo que por primera vez están haciendo esta parte que te digo de la unidad de inteligencia financiera. Desafortunadamente se fue el titular y pusieron uno con un estilo mucho más político. Se fue Santiago Nieto y llegó Pablo Gómez, que es un político mexicano, de esos políticos de protagónicos y de una historia así, la izquierda mexicana, que no tiene el perfil para esa función. Porque Santiago Nieto, el que se fue, el titular de la unidad de inteligencia financiera, por primera vez, digamos, cuentas congeladas, persecución del flujo de recursos, y eso no se había hecho. Entonces, creo que por ese lado se puede debilitar más a los grupos delictivos, y eso no se había hecho. Pero falta judicializar desde la Fiscalía General de la República lo que él estaba haciendo, como congelar recursos, y eso no se estaba siguiendo, porque había un conflicto la Fiscalía General de la República con la Unidad de Inteligencia Financiera. Si trabajan ahora de forma coordinada, pues se podría judicializar casos, quitar activos a los narcos y entonces volverlos más vulnerables. Ese podría ser el camino, y sí lo está haciendo el gobierno federal de este momento, al parecer.